final, en unos años, poco a poco, nos olvidarán a todos. Claro. No llegaremos a ser nadie en unos cuantos años. Y cuanto más rápido vaya toda esta aceleración de destrucción del planeta, pues bueno, al menos nos tenemos que preocupar de lo que hagamos ahorita, porque ya nadie lo va a recordar en unos pocos años, ¿verdad? ¿Será que se puede vivir en esa conciencia? Sí, hablaba esto de la visión de Ulises Carrión, en el sentido de que él habla de esto. Hace unos siglos el escritor escribía textos, redactaba textos, era una maquinita de hacer textos y todo lo demás, y después iba pasando de mano en mano hasta volver a él ya hecho un libro. En la actualidad, un escritor, y sobre todo lo digo desde mi ámbito de la editorial alternativa, de la producción editorial alternativa, artesanal, independiente, a mano, que son otros gestos, hay otros gestos en cuanto al tratamiento de los materiales, selección de soportes y sobre todo mezcla de recursos y técnicas, ¿verdad? Entre el collage, el transfer, los stenciles, los dibujos mismos, la manera de ilustrar un texto, hacerlo gráfico, no solo como dibujitos, sino como una cuestión gráfica del texto, ¿verdad? Y la tipografía. Entonces, el escritor prácticamente escribe textos y hace libros también. Y ese es un cambio radical en la forma de la producción de un libro, porque el libro no es solo algo que empieza en la primera página y termina en la última. Es un libro que puedes abrir en cualquier parte y verlo de cualquier manera, y lo puedes leer y lo vas a entender. Y eso es lo que te quiere comunicar Ulises Carrión en El arte nuevo de hacer libros, que la perspectiva es diferente, ¿no? La forma de leer es diferente, que no se trata de competir con manuales de lectura rápida, porque no se está compitiendo con ese mercado de lectura rápida y de Reader's Digest y de, ¿verdad?, de libros como tipo guía telefónica. ¿Verdad? Entonces, estamos hablando de documentos viables, más humanizados, prácticamente, no donde las editoriales se han vuelto los buitres voraces del autor y manejan a los autores a su antojo y manejan las producciones de las ediciones a su antojo. Hace poco leía algo de Roberto Bolaño en su libro Entre Paréntesis, donde él habla de esto, de que es una tristeza no encontrar ciertos libros eventualmente ya. Entonces, obvio, nos va a costar encontrar poco a poco, de aquí en adelante, es más difícil encontrar libros de Sartre, de Camus no, porque está más vendido, de Bolaño no, porque es más reciente, pero sí de repente de, por ejemplo, Juan Carlos Zanetti. ¿Cuántos se está reimprimiendo de Juan Carlos Zanetti? ¿Cuántos se está reimprimiendo de Alfred Jarry? ¿Cuántos se reimprime de, no sé, de Olga Orozco, que aquí no es conocida? Claro. Es como un montón de autores que se van perdiendo porque no entran en la colada de la mecánica de publicaciones en el mercado grande. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Se van ausentando esos autores. ¿Por qué? Porque las editoriales son las que manipulan eso. ¿Ya? Las editoriales no precisamente son las que mantienen vivas algunas publicaciones, ¿verdad?, sino realmente son las que terminan aniquilando a los escritores al final, por ese uso y abuso y arrebatamiento constantemente sobre sus personas, sobre sus humanidades, de ponerlos a producir libros, y estos libros a producirse y producirse en ediciones cada vez más, con más prefacios, con más prólogos, y recalentándolas todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, se pierde mucho en eso, ¿verdad? Y bueno, más bien como
colecciones integrales. Cátedra hizo un intento como muy interesante de eso, por ejemplo, pero ¿cuántos pueden ser publicados en Cátedra, verdad? Al final de cuentas, no mucho, ¿verdad? ¿Y cuántas editoriales al final superviven a toda esta también vuelta? Porque ocasionalmente también las editoriales son cuenta de un personaje, ¿verdad? Muchos son proyectos de una persona, no precisamente de un colectivo, y ese es otro problema, que eventualmente los proyectos editoriales son pensamiento de alguien, y por eso a veces son tan singulares, ¿verdad? Como la editorial Ecuador de México, donde fue publicada el primer libro de Isabel de los Ángeles Ruano. Es un tipo de libro de esos que va entre lo artesanal, lo alternativo y lo formal, pero que va muy acorde a esa época, en los 60s. Y bueno, uno dice, ¿por qué no se trata de mantener como ese espíritu también con las publicaciones? Por ejemplo, las publicaciones viejas de Losada. O sea, todo se ha vuelto más plastificado, todo más rápido. Por supuesto, todo lo hacen ahora con una multicopiadora que les encuadernan y les pegan el libro, cuando antes pues, los libros se cosían, se utilizaban cartulinas de otro tipo, con más textura, ¿verdad? Y también se valoraba mucho más la inclusión de artistas locales, también extranjeros, foráneos, ¿verdad? Tanto en unas editoriales como en otras. Pero eso es solo parte de cómo la idea de hacer un libro y para dónde va. Y en el caso de las editoriales, pues, que tú puedes decir, aquí hay un tipo de permisividad y el campo puede estar más abierto, ¿verdad? Y ahí es donde entra la publicación del libro de autor o el libro de artista, ¿verdad? Porque al final tienden a ser breves, ¿verdad? Como los cartoneros. ¿Cuántos cartoneros puedes estar haciendo aquí y ahora? Y puedes hacer uno, puedes hacer dos, puedes tener 10 títulos, pero ¿cuántos títulos puedes estar produciendo si las portadas son hechas inmediatamente a mano? Entonces, ahora, lo otro es la capacidad de asequibilidad de las personas. Por ejemplo, en Guatemala, en Centroamérica, el nivel adquisitivo para poder comprar libros. Y hablábamos de esto del diseño, ¿verdad? Entonces, ver un libro de Sábato, El Túnel, que te lo piden en la escuela, pero con unas ediciones hechas con las patas, porque ni la letra, ni la impresión, bueno, el formato puede ser pequeño, pero también tiene que tener como, pues, algo. No te pueden dar como un bagazo. No, eso es como también hacer un mal negocio, ¿verdad? Y sobre todo estas cajas, sí, los legibles son fatales. Pero bueno, lo interesante es que también hubiera un tipo de piratería más consecuente, ¿sí? Más social, más integral. No solo una piratería que busque a vender a Márquez, que busque vender a Sábato, que busque vender a Asturias, porque son los que te piden en la escuela y son obligatorios y muchos chicos van a necesitar esto y es un negocio seguro, ¿verdad? No, sino que también que hubiera otro tipo de textos, que la gente se preocupara por piratear como documentos que son importantes para la historia, ¿verdad? Los originales son un obstáculo económico y los otros son un obstáculo de adquisibilidad del conocimiento. ¿Qué opinas vos de la edición pirata? Interesante. Me parece magnífico. El problema es cuando realmente sí quieres vivir como escritor y ves que prácticamente tus ganancias se las está ganando otro, ¿verdad? Que quizás no esté realmente usándolo para una noble causa, sino porque lo regular pasa que se está aprovechando de vos. Ese es el único problema que yo veo con la piratería. ¿A vos te han pirateado? Pero es parte de lo que sucede, es
parte de lo interesante que sucede también cuando alguien te piratea, es porque ya eres más popular. Sí. ¿Vos llevas más de 15? Entonces ya ves que puedes sacar jugo de alguien como este porque se vende. Bueno, lo que puedes agradecer es que alguien está de alguna forma distribuyendo tu material. Media vez respete tu nombre y tu título, digamos, puedes decir que no pasa nada. Ahora, en el punto de que nosotros hemos publicado como anónimos. De hecho, ahorita cualquiera puede publicar un libro de los nuestros con su nombre. ¿Y qué? Claro. No lo roba, ¿sí? Claro. Porque no tiene autoría. Claro. Sí, no tiene título muchas veces. Entonces te puedes robar textos de nuestra editorial que ya los firmas y los pones. Pasó algo bien curioso. Yo le di un libro a un amigo, colega de nosotros, pero el libro pues no tenía autor, era anónimo y tenía como título, era 3 letras. A él se le olvidó que yo se lo había dado, etcétera, lo apareció por ahí, lo empezó a leer y reescribió texto por texto el libro y lo publicó como suyo y lo firmó. Y en el mismo año, ¿verdad? Y anda por ahí todavía. Solo que el librito anónimo no tenía año tampoco. Solo que yo sé cuándo salió, ¿verdad? Obviamente. Pero pasó eso curioso, que el libro prácticamente se lo apropió. Entonces, ¿por qué yo me molestaría si es parte del juego del anonimato en este sentido, ¿verdad? Él prácticamente se robó un libro. Se apropió de un texto. ¿Sí? Se apropió de unas ideas, las hizo suyas y las manipuló a su modo. Claro, respetó todo, ¿no? Porque no es que le agregó, o sea, hizo un juego, participó del juego. ¿Ya? Y es como firmar su versión. Me gusta eso. Pero, por ejemplo, si yo piratearía cosas de todos los autores guatemaltecos. Así. Hay un libro que pirateé de Carlos de Aragón. Ya. Hice algunas copias y las repartí, porque me parecía importante este libro, Elogio de la Embriaguez. Ah, claro. Pero es un libro que no se ha reeditado. O sea, ves en la editorial universitaria y todos los que han estado como reimprimiendo textos de Carlosa, ese texto de Carlosa no está reimpreso. Claro. Incluso Lázaro y el Brujo están, que son los que menos encuentras. ¿Es eso pero una salida? Elogio de la Embriaguez, ¿no? ¿Es eso una salida a eso que nos contabas antes de los libros que ya en el mundo comercial no... Claro, y que deben de tener alguna accesibilidad. Por ejemplo, aunque sea Ciudadano Laberinto de Roberto Monzón, debería de estarse reimprimiendo como pirata, pues alguien debería estar haciendo ese trabajo. De Isabel de los Ángeles Romanos se podrían estar sacando pequeños libritos. Claro, sería magnífico si se le puede dar la plata a ella cuando te la encuentres en la calle. Ella misma publica sus libros también, es un caso curioso. Eso es algo curioso, que todavía le preguntas, tienes libros y está ahí. Ahora, ¿qué es lo que te preocupa de la piratería realmente? No, mira, quiero saber cómo miras vos la idea de la piratería y sobre todo porque uno tiene la idea de Folio 114, ediciones bizarras, como aparte de los decanos de esta camada de la edición independiente, también como más que una editorial, un espacio de creación colectiva. ¿Cómo han sido estos 15 años para ustedes? Y cómo ha sido la ruta para cada una de sus publicaciones, ¿no? Si hay una ruta general para publicar tanto con Folio como con Bizarro en estos 15 años, ya casi 16. Prácticamente dentro de 2 años cumplimos 20 años con la publicación del Bizarro, que fue el primero que salió en el momento que se tuvo que ir disolviendo también la Casa Bizarra. Luego surgió Arte Urbano, que fue ya la parte donde se desarrolló la editorial como una esquila
que explotó de ese proyecto colectivo. Cabal, aquí quiero amarrar varias cosas con Ulises Carrión y con otras pitas que quedaron ahí sueltas. Ediciones Bizarras se formó más que todo por eso, porque empezó un tipo de colectividad donde en esa colectividad se dieron varias dinámicas, y dentro de esas dinámicas surgió la afinidad por un discurso cabal que estaba en común, en factor común con los que estábamos en ese momento haciendo ese grupo. Sí se podía haber sido como un escritor suelto, estepario por ahí, o claro, también nos pudimos haber asomado a los talleres. No, el punto era de que teníamos como que algo en común, y eso fue lo que nos mantenía unidos. Entonces, ese algo en común era un tipo de experimentación constante para nosotros, entre la broma, el humor, la teatralidad, el juego de personajes que se podían hacer eventualmente, y eso desde el texto también, ¿verdad? Porque también la música. Entonces, por eso es que surge Ediciones Bizarras, como un ejercicio de colectividad, donde cada quien estábamos en comunicación con los otros, estábamos buscando prácticamente lo mismo, estábamos yendo por sentimientos y emociones iguales o paralelas, y con intereses paralelos en cuanto a experimentación, cómo hacer las cosas, cómo presentarse, cómo leer, cómo hacer los libros, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no fue como pasa regularmente, que alguien tiene una idea y entonces desde ahí: Winston, te quiero publicar, Marlene, quiero publicarte, Payeras, quiero publicarte, etcétera, etcétera, etcétera. No era tan así. Surgió más como un ejercicio colectivo, y así se mantiene la editorial. Entonces los autores, por ejemplo, como Mo o Manu Choc, son dos ejemplos muy particulares, ¿verdad? Aparte está Kike, está Wip, está Chinón, hay un montón que han transcurrido por este espacio donde han metido las manos para hacer sus artes, ¿verdad? Nicole Delgado, armó su propio, aquí armas tu propio original, ¿verdad? Tu machote, digamos, o tu máster, y ahí están los recortes, ahí está la máquina de escribir, y todo dibujado como el layout, después hacer los másters a la fotomecánica, pero de esos másters que te lo sacan de la original, o sea, sin escanearlo, sin tomarle foto, ¿no? Sin digitalizarlo antes, no, es la textura de la foto misma, de la imagen misma, del lapicero mismo, del marcador mismo, eso es lo que se va. Y entonces sale con regular e irregular intensidad, pero ese es el propósito. Pues los compas prácticamente han venido y han probado varios elementos, han buscado los soportes, hemos elegido las cartulinas, me acompañan a comprar el papel, conocen al impresor, llegan a la imprenta, se enteran de cómo coser, cómo compaginar, cómo esto, cómo lo otro, se involucran en coser, en elegir los hilos, en elegir los elementos. Y eso es lo que más me importa en el proceso de hacer los libros, porque entonces no es como que me piden que: mira, tengo esto, ahí está el archivo Word, te grabámelo, hacer PDF, y cuando esté listo el libro me avisas, ¿verdad? No, la verdad es que es muy diferente ese tipo de trabajo, ¿verdad? Y lo puedes hacer en unos espacios, pero este espacio es más para que te involucres. Yo no quiero hacer tu libro porque yo no sé cómo quieres hacer tu libro. Más bien como ven y hagamos el libro, trabajemos en el proyecto juntos, ¿verdad? Entonces, por lo mismo, no podemos hacer proyectos muy grandes, ¿verdad? Por lo mismo no publicamos novelas de 300 páginas, sino son proyectos de poesía, que un proyecto de poesía es como un pequeño corto, es como
¿verdad? No sé, es un momento también escribir poesía. Órale, la antología es una cosa, pero no, o sea, hacer un librito, ¿no? Un libro que va por 40 páginas, 80 páginas, y eso tiene un tiempo, es como ver un cortometraje, es como ver una pequeña obra, pequeña pieza de teatro. Entonces hay que imaginarse eso cuando estás haciendo un libro, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo es tu personaje el libro? ¿Verdad? El libro no es solo una cosa y que se va a vender y justificar el gasto para que pongan tu nombre y después te inviten a conferencias, ¿verdad? No es eso, es un punto de comunicación. Por eso, ¿qué color querés? ¿Qué es lo que te interesa? ¿Querés esta imagen o querés la otra? ¿Qué es lo que querés impactar? O en todo caso le vas a confiar eso a tu editor a ciegas. El escritor tiene que ser muy consciente de que su libro va a pasar por varios ojos, ¿sí? Hasta que llegue incluso al comprador, al lector, que de hecho, bueno, el lector no tiene que ser precisamente el comprador, ¿verdad? Pero sí es como el destino final, el lector. Entonces, ¿qué quieres comunicarte vos? Y eso es lo que tienes que hablar como editor con el autor, con la autora. Tienes que ver, ¿qué estás pensando? ¿A dónde va a ir tu libro? ¿En qué manos van a parar? ¿En qué mesa va a estar puesto? ¿Quieres que se exhiba? ¿Quieres que se toque? A mí me interesa todo ese tipo de cosas con los libros. No me interesa alguien que te lo encarga como que si, bueno, edúquelo y ahí me lo devuelve cuando ya esté grandecito y educado, ¿verdad? Sí, me gusta mucho más cuando, porque también me crea interacción, me crea diálogo, recrea situaciones, ¿verdad? Donde yo también aprendo de cada quien. Es para mí muy necesario tener como todo esto, porque es constructivo, es colectividad. A eso voy. Y me parece bien curioso porque hay mucha queja de que en Guatemala es difícil publicar un libro, que no hay una industria editorial y bla, 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 bla. Y si vos tuvieras que resumir en 3, 5 puntos una ética que pueda salvar ese vacío editorial en Guatemala que ustedes han estado intentando llenar, ¿qué le dirías a quien ahora mismo está pensando que quiere publicar un libro y no sabe cómo? Wow, esa es la pregunta más difícil que puedes hacerle a cualquiera. Vos sos un editor. ¿Sabes por qué? Porque al final escribir es una cosa, publicar ya es otra cosa. Y lo mínimo que tienes que preguntar es ¿a dónde? ¿Qué objetivo tiene esto? Creo, porque en eso se resume mucho la situación socioeconómica política del país, donde tenés que reconocer cuántas personas son alfabetas, ¿verdad? Cuántos tienen interés por la lectura, cuántos realmente pueden adquirir tu libro, y entonces, ¿a dónde lo querés llevar? ¿Qué objetivo tenés? ¿Querés ser un escritor de ventas o un escritor que comunique? Finalmente, la cuestión es tan romántica que como queremos ser más bien como escritores que nos oigan, que nos lean, entonces, bueno, vamos a sobrevivir haciendo cosas aunque no lleguemos a esa fama de tener rentas millonarias, ¿verdad? Y que podamos realmente vivir, viajar y pagar nuestro seguro médico y nuestra caja mortuoria, ¿verdad? Sin preocuparnos. Eso no va a pasar, a menos que seas un genio. Bueno, hay también muchos genios, como vos mismo decías, que ya no se reimprimen. Sí, es una pena, la verdad. ¿Y cuáles son los requerimientos a vos básicos que le pedirías a alguien antes que diga voy a sacar este libro al mundo? Los requerimientos mínimos básicos antes de sacar un libro. ¿Qué
lector, como editor, de hecho me interesa más tu opinión como editor. Toda pregunta básica que tal vez deberíamos de hacernos todos antes de publicar un libro es: ¿vale la pena publicar esto? ¿Hay algo en esto que se diga? ¿O es un berrinche egocéntrico de pretensión y presunción de algo? Todos tenemos derecho a probar con todo, pero es muy delicado venir y presumir algo que realmente no es, porque entonces ves cómo se va a resquebrajar delante de todos. Digamos, lo que va a sobrevivir, lo que no, definitivamente no. Entonces, si no quieres pasar esa vergüenza, o estás dispuesto, al final, en unos años, poco a poco, nos olvidarán a todos. Claro. No llegaremos a ser nadie en unos cuantos años. Y cuanto más rápido vaya toda esta aceleración de destrucción del planeta, pues bueno, al menos nos tenemos que preocupar de lo que hagamos ahorita, porque ya nadie lo va a recordar en unos pocos años, ¿verdad? ¿Será que se puede vivir en esa conciencia? Esta es una publicación de Ediciones Bizarras. Todo se hace artesanalmente y eventualmente es una comunicación entre collage, diseño y recursos libres. Se utilizan sellos, se utilizan transfer, sí, stencil. Los libros se cosen a mano, artesanalmente. Hay grabados también. Este es de 2 colores, por ejemplo. Y hay otros que tienen también facsimilar. Y todo se hace artesanalmente. Aquí podemos ver parte de la bodega de libros que se van haciendo. Aquí tenemos libros que todavía hay que cortarlos y hacer los cuadernillos. Aquí hay cuadernillos que se han cosido y solo falta ponerles su carátula. Tenemos fajos de papeles, máquina de escribir, compaginaciones, bodega, producto en proceso también. Aquí ya hay cuadernillos, aquí solo faltan las carátulas también. Cuadernos, todo el equipo y materiales, grapadora, tintas, recortes, tarimas de papel, material en proceso. Este ya es un libro terminado, solo falta el acabado final, ¿no? Aquí solo faltan los sellos, ¿verdad? Como pueden ver, aquí tenemos algunos de los sellos. Por eso es que la mesa está toda llena de pruebas. Entonces se enumeran, Esto es como para la automática, ¿sí? Estos son parte de los hilos de lino, de algodón, parte de las herramientas acá que se utilizan en el taller. Y aquí se hace el grabado, y aquí hay partes de las placas. Aquí hay esta en 2 colores, pueden ver aquí, la del otro libro, las tintas. Estos son bolitas de tinta que no se han levantado todavía, pero ahí están los rodillos. Y ese es el tendedero de los grabados.